Por ahí les acabo de enviar una presentación de lo que respecta a elementos o a miembros de sección compuesta trabajando bajo la combinación de carga axial y flexión. Entonces, con esto nosotros abarcaríamos prácticamente ya todo lo que conlleva al diseño de miembros diseño de miembros compuestos. Ya analizamos compresión, ya analizamos flexión y ahorita vamos a analizar flexocompresión. Para ello, nosotros tenemos que obviamente verificar varias alternativas, pero bueno, vamos a ocupar la opción que nos da el ISC, creo que ese es el más usado, y todo lo que conlleva ahí del criterio para la revisión de miembros bajo cargas combinadas, lo podemos checar en el capítulo, o en los comentarios, más bien dicho, del capítulo C. Entonces vayan a esos comentarios y ahí podemos sacar mucho más información. Sin embargo, aquí pues abarcamos pues, solamente una parte de ella. ¿Sale? Entonces, pues vamos a checarlo y yo espero que a partir de hoy mismo, en la noche, ustedes empiecen a trazar o ¿cómo se llama? A tabular sus diagramas ¿cómo se llama? De cargas, ajá, para que definamos la resistencia de un miembro, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, un método o el método más aplicable precisamente para bajo estos efectos es la de compatibilidad de deformaciones o el método de distribución plástica. Y vamos a hacer ahorita por el momento el método de distribución plástica. Sale para ello, te comentaba, ve al capítulo C, en los comentarios del capítulo C, ahí prácticamente abarcan lo que es la aplicación del método de distribución plástico para calcular la resistencia de miembros bajo cargas combinadas. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer para estos casos? Bueno, el ISC nos dice que tú tienes que dibujar o trazar unos diagramas de iteración, ¿sí? Unos diagramas de iteración como lo hicieron en columnas de concreto, estoy completamente seguro, ¿sí? En la cual nosotros vamos a relacionar las resistencias de compresión y las resistencias bajo flexión. Para ello nosotros analizaremos precisamente en nuestro diagrama y en el eje vertical, ¿sí? Nosotros vamos a referenciar todas las resistencias a compresión y en el eje horizontal por las resistencias a la flexión. ¿Qué tenemos que hacer con esos diagramas? Bueno, nosotros nos piden ahí que definamos 5 puntos, el punto A, punto B, el C, el D y el E. Entonces, en cada uno de los puntos, nosotros vamos a ir calculando resistencias, ¿sí? Esos puntos dependen, ¿de quién depende? De la posición del eje neutroplástico, ¿sale? Entonces, para el punto A, ¿sale? Me dice que, o se llama compresión pura, dado que en el punto A yo tengo la máxima resistencia a compresión, ¿sí? Pero ¿qué crees? Aquí no tengo resistencia a la flexión, por eso se le llama compresión pura e incluso máxima resistencia a la compresión. Aguanta. Déjenme sacar mi... Uy, se cayó el lápiz, no puede ser. Se cayó el lápiz. Ok, entonces nosotros tenemos que verificar
les decía, calcular la resistencia a compresión y a flexión en el punto A. En el punto A únicamente hay pura compresión, porque flexión acá es 0. A este punto se le llama compresión pura e incluso es la máxima resistencia a la compresión, ¿sale? Del miembro. Posteriormente nos vamos al extremo. Vamos a calcular el punto B. ¿Sale? En el punto B me dice, en ese punto tú calculas flexión pura. Flexión pura. ¿Por qué? Porque aquí no hay resistencia a la compresión. Aquí en el punto A también se le llama compresión pura o compresión máxima. ¿Está bien? Entonces tenemos ahí esos dos casos extremos. Tenemos que nosotros también calcular un punto C, un punto C, un punto D y un punto E. El punto D, ¿sí? El punto D relaciona o es calcular la máxima flexión, máxima resistencia a la flexión contra una compresión. En realidad no sé cuánto sea la compresión ahí. El punto C y el punto E, ¿sí? Son puntos intermedios prácticamente que nosotros estaremos utilizando para definir más claramente nuestro diagrama de iteración, ¿vale? Ahora, el punto C, si ustedes son buenos observadores, el punto C tiene la misma resistencia a flexión que el punto B. Ajá, entonces, ahí sería una de las observaciones que nosotros tenemos que ir haciendo. Bien, una vez que tú tienes tus resistencias, ¿sí? Del miembro, el punto A, el punto A, el B, el C, el D y el E, vamos ahora nosotros a afectar ese diagrama, ¿sale? Para ello, nosotros vamos a involucrar la esbeltez del miembro, ¿sale? ¿Cómo vamos a involucrar la esbeltez del miembro? Bueno, pues vamos a tener que calcular precisamente qué tan largo es o qué tan corto es el miembro para efectos de flexión. Al involucrar esa esbeltez, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a reducir la resistencia a compresión. Entonces, del punto A, ahora le vamos a llamar A', ¿sale? Pero está en la misma línea. El punto B, pues prácticamente se queda ahí mismo. ¿Por qué? Porque es flexión pura. Entonces, el punto B, pues el único que no cambia cuando afectamos al miembro por la relación de esbeltez del mismo. El punto D, vean ahí, estamos acá, la bajamos acá un poquito. El punto C, de igual manera, la bajamos. El punto E, ¿sí? Aquí se recorre un poco hacia la izquierda. Había que ver por qué motivo, circunstancia, razón, ¿sale? Pero al final de cuentas lo único que tienes que hacer es bajar la resistencia del miembro, obviamente bajo cargas a compresión, únicamente esas ¿cómo se llama? Resistencias. ¿Qué tenemos o cómo vamos a sacar esa resistencia? Bueno, pues vamos a sacar precisamente un valor lambda, ¿sale? Un valor lambda que nos va a decir, ¿sabes qué? Esa lambda, no sé, anda en punto 5, punto 7, punto 8, al final de cuentas debe ser menor a la unidad. De esa manera es cuando podemos bajar únicamente la resistencia a la compresión, ¿sale? Y la última o el tercer diagrama, que se identifica como A', B', y así sucesivamente, aquí lo único que tenemos que hacer es aplicar, ¿sí?, los factores de resistencia, o factores de seguridad para encontrar las resistencias de diseño, tanto para cuando estamos hablando a compresión como cuando vamos a hablar a flexión. Entonces, de esa manera calcularemos nuestros diagramas. Ahora, nuestra carga
carga requerida y momento requerido, pues obviamente debe estar por abajo de este tercer diagrama. A lo mejor anda por acá, a lo mejor anda por acá, no sé. En cualquier punto puede andar esta posición. Entonces yo tengo acá, no sé, 100 y aquí tengo 50. A lo mejor yo digo, mira, ¿sabes qué? Aquí son 100. Ajá, entonces sale y por acá son 50. Vale. Entonces aquí tengo 50 en flexión y en compresión tengo 100. Entonces esta sería mi posición de PR y MR. La carga axial requerida y el momento requerido. O la carga axial actuante y el momento actuante. Entonces ahí está actuando y al final de cuentas, si cae dentro de esa gráfica, la última curva, tu elemento está trabajando correctamente. ¿Vale? A ver, aguántame un segundo. Uno, dos. Aguante, porque me están mandando exámenes sus compañeros. 3, 4, 5, 6. Ok. 7. Ok. Entonces, de esa manera vamos a estar trabajando. ¿Sale? No sé si tengan aquí algún comentario, chicos. No, profe. ¿No? No, profe. Ok. Entonces seguimos. Ahora, para calcular esos diagramas, vean, aquí tenemos algunos diagramas, bueno, no tenemos, sino que el mismo ISC en sus ayudas e incluso en sus mismos ejemplos que nos proporcionan por ahí, de ahí vamos a tomar estos diagramas, precisamente estos diagramas, y si ustedes se dan cuenta, aquí, primeramente, este diagrama habla para un perfil embebido, ¿sale? Embebido o en cassette, ajá, con flexión, ven, es flexión alrededor del eje X. Entonces el eje X pues se supone que es acá, ¿sale? Entonces es alrededor del eje fuerte de la sección transversal. Entonces, para ello te dice, bueno, chido, entonces tu primera chamba la va a hacer calcular el primer diagrama, ¿sale? Entonces, si te das cuenta, el primer diagrama que tenemos es que si todo está shurado, es porque está a compresión, todo está a compresión. Si hay una parte que no está shurada, significa que está a tensión, ¿sale? Entonces, ahí estamos. Entonces, si todo está a compresión, quiere decir que estamos encontrando la resistencia completa a compresión. Vean, lo único que la primera fórmula que por ahí empleamos es la resistencia a compresión del acero, del refuerzo y del concreto. ¿Sale? Entonces, y lo demás, pues prácticamente el momento en ese punto vale 0. ¿Sale? Entonces encontramos el primer valor. ¿Sale? Posteriormente, bueno, si tú quieres analizar prácticamente el diagrama, te dice que toda la sección transversal está a compresión. Si es del lado izquierdo, los diagramitas están del lado izquierdo, es porque están a compresión. Si están al lado derecho, es porque están a tensión. Entonces, tanto el concreto como el acero y el refuerzo, estas pequeñas áreas son compresiones. El concreto, el acero y el refuerzo está sujeto a compresión. Y aquí lo reflejamos. ¿Sale? Entonces ahí tenemos el primer punto. Vamos al caso B también. O vamos a ir checando diagrama por diagrama. Entonces el caso C, vean, el caso C es que el eje neutroplástico, ¿sí? Está por abajo del centroide, vean, ¿sale? En el caso de el eje neutroplástico coincide con el centroide de la sección transversal. ¿Sale? Entonces aquí también es el centro
de línea que le llaman. Luego, en el caso B, el eje neutroplástico está sobre el centroide de la sección transversal. Entonces, así es como se va trazando precisamente o se van conociendo la relación entre compresión y flexión cuando el eje neutroplástico está acá, cuando el eje neutroplástico está justo en el centroide y cuando está arriba del centroide. Entonces, con esto se pasa uno a calcular precisamente los diferentes valores. Por ejemplo, el punto C, para el caso cuando el eje neutroplástico está abajo del centroide. Entonces, el punto C, pues hay que buscarlo. Aquí está. Me dice que tomemos únicamente la resistencia a compresión, como la resistencia del puro concreto, si se dan cuenta. 0.85 del F'C por el área del concreto, prácticamente. Entonces, me está diciendo que lo calcule así. Y la flexión, que lo tome igual a la flexión en el punto B. Entonces, para ello yo tengo que, si quiero conocer el punto C, pues previamente tengo que calcular la flexión en el punto B. Aquí lo tenemos, ¿sale? Curiosamente, en el punto B, sí, que es cuando el eje neutroplástico está arriba del eje centroidal, entonces el punto B prácticamente hay cero resistencia a la compresión. Y fíjense, y como les dije hace rato, este punto C y el punto B coinciden en cuanto a la resistencia a la flexión. Entonces, por eso te dice, bueno, pues calcúlalo de acuerdo al punto B. ¿Ok? Lo calculamos, pero para ello tenemos que hacer muchas iteraciones por acá. Tenemos que ir conociendo este valor H. Aquí no se ve muy bien, pero les voy a pasar los ejemplos y ahí pueden ver los, ¿cómo se llaman? Los diagramas correctamente, ¿sale? Y los valores que tenemos acá. Entonces, para ello tienes que buscar la posición de esa H que tú tienes en función de todo lo que tenemos acá. Entonces, es un poco complicadito ahí. Creo que el punto B es el más latoso, ¿sale? Pues una vez que tengamos eso, bueno, pues ya tenemos prácticamente la flexión, la flexión y la compresión es prácticamente cero. Entonces, y así vamos haciéndolo con los siguientes puntos, ¿ok? Entonces, ahora ya encontramos el punto B, entonces ya puedo encontrar el punto C también. Entonces, todos contentos, ya no hay problema. Ahora, cuando el eje neutroplástico cae en el centroide, bueno, tomamos la mitad de la resistencia a compresión como la resistencia del concreto, nada más la mitad, y luego viene el momento D, con esta relación. Para ello, si se dan cuenta aquí, lo que tenemos que ir haciendo es calculando unas zetas y otras zetas. Esas zetas, ¿quiénes son? Los módulos de sección plástico, tanto de la sección de acero como la de la sección de concreto. Entonces, todo depende precisamente de la posición del eje neutroplástico. ¿Sale? Y por último, pues ya tenemos el punto D, el último es el punto E, que ya al final de cuentas, si tú quieres ser un poco más exacto en cuanto a tu diagrama, lo puedes hacer. Sin embargo, pues ya no nos están dando valores aquí o fórmulas para calcular el punto E. Entonces, nada más calcula el A, el B, el C y el D. Al final de cuentas, ese punto E, pues no hay mucha variación, lo podemos tomar como una línea recta del punto A al punto C, de manera directa, sin mayores problemas. Entonces, repito, primeras fórmulas corresponden cuando traemos flexión alrededor del eje fuerte, ¿sale? Lo mismo, vamos a tener estos diagramas cuando traemos flexión alrededor del eje débil. En este caso, este es el eje débil, alrededor del eje Y. Entonces, enteramente lo mismo. El primer diagrama, pues ese no hay ningún problema. Se parece igual al que tenemos acá. Es lo mismo.
entonces no hay ningún problema. Y luego nuevamente empiezan a variar el eje neutroplástico, ¿sí? ¿Cómo se llama? Respecto al centroide. Vean, aquí se describen más puntos. ¿Por qué? Primero dice, bueno, voy a posicionar el eje neutroplástico, ajá, justo en la transición con el acero, con los patines de acero. Sale, ahí estamos. Y luego subo un poquito el eje neutroplástico. Ya abarco parte de los patines del acero. Luego lo coloco justo a la mitad. Sale, pues ya media sección está a tensión del acero. Y por último, tomo arriba del eje neutroplástico, del centroide, la posición del eje neutroplástico. De igual manera, tengo que echarle un ojo a estas expresiones para ir definiendo prácticamente las resistencias en cada uno de esos puntos. Entonces, les repito, no urge, sino que es necesario que ustedes ya, a partir de hoy, empiecen a calcular o a tabular esos diagramitas. ¿Sale? Pónganse una sección X, ajá, líguenla bien con respecto ¿cómo se llama? A las propiedades del acero. Luego, en cuanto a las distancias mínimas para los recubrimientos, entonces ustedes pueden ir definiendo prácticamente el peralte de la sección transversal y el ancho o la base de la misma sección transversal. Entonces, ustedes, yo sé que son bien ágiles ya para el Excel, pueden hacer todo eso sin mayor problema. Entonces tenemos aquí la segunda, vamos, el segundo diagrama, el segundo caso. Un tercer caso es para miembros rellenos. Sale rellenos, se le llama fillet. Entonces podemos tener secciones rectangulares rellenas, o incluso hasta cuadradas, ¿sí? O secciones tubulares, también rellenas. Y aquí lo único que tenemos que hacer es que aquí de entrada no traigo refuerzo. Es un poco complicado meter el refuerzo en estos casos. Pero si podemos meterlo, pues lo metemos, ¿no? No creo que habría tanto problema. Digo, ese refuerzo lo tenemos que hacer de menor sección transversal ¿cómo se llama? De la sección del acero. Puedes armar tu refuerzo, tus estribos y todo eso, y lo metes y luego rellenas de concreto. No sé si en realidad te vaya a aumentar la resistencia. Ahí sí desconozco. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer los cálculos. ¿Sale? Digo, te va a aumentar la resistencia, pero no sé si sea considerable. Y yo, así como lo veo, no creo. ¿Por qué? Porque el refuerzo lo estás metiendo acá. ¿Qué está pasando ahí? Pues el refuerzo está más pegado, entonces no tienes resistencia a la flexión. Entonces ese refuerzo te ayuda mucho cuando ya lo colocas en las partes más alejadas, como en estos casos. ¿Sale? Pero si está dentro y la sección transversal que forma el refuerzo que tú tienes, pues te va a dar muy poca inercia, entonces creo que tampoco tendría mucho caso meter el refuerzo adentro de esta sección. Entonces, de igual manera, el primer punto, todo compresión, ahí estamos. El segundo punto, abajo del eje neutroplástico. Y vean, tenemos el punto E, un punto E, apenitas pasando la curvita de aquí del cambio de dirección pues no sé, del elemento. ¿Sale? El tercer caso, pues arriba un poco más a la mitad ¿cómo se llama? O abajo del eje neutro, del centroide, perdóneme, ¿sale? Aquí apenas libras un poco, luego ya lo subes un poco más, luego te vas a la mitad, justo en el centroide, y luego arriba del eje neutroplástico. Entonces aquí pues te dan hasta 5 puntos, A, B, C, D y Y. Entonces a lo mejor había que checar si alguno de ellos lo podemos omitir. A lo mejor, como le decía, a lo mejor el punto E, a lo mejor el punto A lo puedes omitir y ya tú unes directamente el punto A con el punto C.
y todos contentos. Entonces, de igual manera, hay que tabular todo esto. ¿Sale? Tanto para los tubulares, circulares, tubulares rectangulares y perfiles tipo W o IR. ¿Sale? Entonces, esa es la parte que ya tienen que hacer. Entonces, con esto ya tienen bastante chamba, aparte de su proyecto, que ya empecé a revisarlos. Entonces, tienen muchísima chamba. Bien. Posteriormente hay un ejemplo, pero antes de ver este ejemplo, este es un ejemplo que en realidad copié de las mismas ayudas y ahorita lo tratamos de explicar para que quede un poco más claro. Pero lo que sí quiero de una vez checar es que cuando nosotros traemos en realidad flexión en ambos ejes, es decir, traigo compresión, ¿sí? Traigo flexión en el eje fuerte y flexión en el eje débil. Es decir, yo traigo mi columna, están mis ejes, traigo la compresión, traigo flexión alrededor de un eje y flexión alrededor del otro eje. ¿Sale? Entonces, en esos casos, ¿qué hacemos? Para calcular precisamente o para verificar que mi columna está trabajando de manera correcta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues tengo que trazar los mismos diagramas, ¿sí? Los mismitos diagramas, tanto para el eje fuerte, ¿sí? Digo, aquí ya nada más estoy colocando los valores ya afectados por los factores de resistencia o de seguridad, ¿sale? Estos diagramas, tanto para el eje fuerte como para el eje débil. Lo debo de hacer. ¿Y qué voy a hacer únicamente? Bueno, voy a tomar únicamente 3 valores. El valor del punto A, del punto C, voy a sacar una línea, ahora sí una recta, y luego con el punto B. Entonces, toda esta línea, esta área que está punteada hacia abajo, es donde precisamente debo de colocar o debe estar posicionado mi relación compresión contra flexión, pero en el eje fuerte. Y lo mismo, compresión contra flexión en el eje débil. Sin embargo, si andan muy cercanos, por ejemplo, por aquí anda, mejor anda uno y el otro anda por acá, entonces, ¿cómo sé que al involucrar tanto flexión en el eje fuerte como flexión en el eje débil, la columna no va a tener problemas o simplemente no cumple con los códigos de diseño? Entonces, para ello, tenemos que hacer lo siguiente. Primero, debo de checar, nuevamente el comentario I5 de la ISC. Te repito, usamos nada más los puntos A, B y C, ¿sí? Y vamos a checar lo siguiente. Primero, tomo como base la compresión en el punto C, acá, en el punto C, ¿sí? Esa compresión la checo contra la compresión requerida. Es decir, si la carga requerida a compresión vale 100 y la resistencia en el punto C vale 120, entonces concluyes que la requerida es menor a la resistencia en el punto C. Entonces te dice ahí que únicamente tomes, o hagas una combinación únicamente de pura flexión. Es decir, que hagas la relación del momento requerido, en el eje X o fuerte, contra el momento resistente en el punto C, en esa misma dirección, en X, perdón. Y luego que tomes el momento requerido en Y, nuevamente, y tomes el momento resistente en el punto C, pero en el eje débil. La relación debe ser menor a la unidad. Si eso se cumple, entonces tú dices que tu miembro a flexocompresión está pasando.
¿sale? Caso contrario, si el requerido es mucho más que la resistencia en el punto C, entonces yo tengo que tomar en cuenta precisamente esa relación. Tomo la requerida, ajá, luego le resto de la resistencia en el punto C, luego tomo la máxima resistencia en el punto A, y que en final de cuentas esta y esta son las mismas, ¿sí? Y luego menos la resistencia en el punto C, prácticamente. ¿Por qué? Porque esta y esta pues van a ser también los mismos en el punto C. Lo único que vas a bajar son las flexiones. Entonces, no habría tanto problema. ¿Sale? Es decir, que si traigo este diagrama, entonces las flexiones del diagrama de flexión van a dar un poco más a la izquierda. Aquí pues se parece, ¿no? Porque generalmente la resistencia a la flexión en el eje débil es menor. ¿Vale? No generalmente, es menor. Entonces este diagrama, el de abajo, se vería un poco más achatado. ¿Vale? De igual manera, hago la misma relación que hice anteriormente, y si cumplo con esa condición, entonces no tendré problemas por combinación de cargas. ¿Sale? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, compañeros. No sé si tengan algo que comentar hasta aquí, chicos. Entonces lo que vamos a programar son los diagramas de interacción de cada sección de... Afirmativo. Afirmativo, mi querido, como dicen, mi querido Watson. Sí, para el eje fuerte, para el eje débil y para este tipo de secciones también. ¿Vale? Busquen de manera tal que nada más vayan cambiando la sección, de acero, y en automático va jalando todas las propiedades del acero, incluso en función de los ¿cómo le podemos llamar? De los recubrimientos mínimos que tú tendrías de este punto a este punto y de este punto a este punto, considerando además de que mínimo vas a tener acá conectores de cortante. ¿Sale? Esos espacios también se deben de considerar. Para ello checamos cuáles son o hay que darle, o no sé, considerándole si quieren conectores de 3/4 de pulgada. En función de eso creo que te dicen la longitud. Creo que máximo son 4 pulgadas de longitud del conector. Entonces vayan adaptando esas hojas para que tengan precisamente sus respectivas resistencias. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, maestro. Ok, entonces sí tienen bastantita chamba, ¿eh? Ok, entonces prosiguiendo de manera rápida, vean, este es un ejemplo que viene ahí en las, que incluso ustedes mismos las han de tener, se llaman ayudas de la ISC, ejemplos de la ISC. Viene ahí lo que se llama miembros compuestos. Ahí mismo viene este ejemplo. Aquí lo único que hice es separarlo y tratar de organizarlo de manera tal que pues vayamos explicándolo, ¿no? Entonces acá me está diciendo que encuentre prácticamente la resistencia o verifique la resistencia, ¿sí? de esta columna de 14 pies sujeta a combinación de cargas, compresión, flexión e incluso cortante. ¿Sale? Es una columna de sección HSS de 10 por 6 por 3 octavos de espesor. Entonces aquí, en este tipo de secciones, pues sí es necesario checar la relación ancho-espesor de quién, de tanto del peralte como de la base. Digo, si es la misma sección transversal, bueno, el mismo espesor, entonces el que predominaría sería ¿no? Entonces hay que checar si no tiene problemas de pandeo local. Entonces eso lo tienes que checar. Hay que considerar 0 a 500 grado B
con un FY de 46 y FU de 58, y el concreto dice que utilicemos 5 KS6 de resistencia. Entonces tenemos eso. Por un lado aquí traemos todas las propiedades de la sección transversal de acero: peralte, base, el espesor para diseño, porque una cosa es el nominal y eso sí es muy importantísimo, señores. 3/8, puede ser que son 3.75 y el espesor de diseño es 3.49, entonces hay que tener cuidado por ahí, hay que tomar el de diseño, ¿vale? Entonces, cuidado con eso. Son mismas relaciones ancho-espesor, el área, las inercias en el eje X, Y, e incluso la Z plástico, ¿vale? O el módulo de sección plástico. Entonces tenemos acá la compresión y el momento, los actuantes o los requeridos. Aquí los tenemos tanto para el LRFD como para el SD. Entonces, ahí estamos. Eso es en cuanto al acero. En cuanto al concreto, lo que está relleno prácticamente, bueno, pues hay que ir calculando algunas distancias: la altura interior, la base interior, el área del concreto, el área de la sección compuesta, que no es más que el área de concreto más el área de acero, acuérdense. Este es el área del concreto más el área de acero más el área de concreto, ¿sí? El área de refuerzo, pues no tengo, no elasticidad del concreto, habría que checar si obedece, digo, a menos que nos den la densidad, bueno, pues ya checamos. Si no, pues ya lo estamos definiendo como 3900. Y la inercia del concreto, en X y en el eje Y. ¿Sale? Entonces, para ello, nosotros, antes de que empezamos a hacer los cálculos, forzosamente es necesario checar que al menos cumplamos con que el área de acero pues sea por lo menos el 1% del área total, ¿sale? Y cumplimos correctamente. Entonces, ese es un montón, no es el 1%, es ¿cuántos hay? Como no es el 50, ¿no? ¿O sí? Sí, prácticamente el 50%. ¿Vale? Sí traemos buena área de concreto y de acero, ¿sale? Entonces, cumplimos perfectamente. Entonces, el primer paso, así detallado, es calcular el punto o los puntos A, ¿sale? Para definir los puntos A, B, C y D. Aguas. Únicamente, ahorita los primeros diagramas es para considerar la resistencia a compresión, sin considerar la esbeltez de la columna, ¿sale? Entonces, punto número A, compresión pura. Entonces, en compresión pura el momento vale 0 y la resistencia a compresión es el acero, la resistencia del acero, que sería prácticamente lo que traemos acá, el FY por el acero, que es 10.4. Ese 10.4 está acá. ¿Dónde andas? No, que está 10.4. Entonces, tenemos la resistencia del acero y la resistencia del concreto. 0.85, el F'C y el AC. El AC la sacamos aquí. Aquí estamos. Entonces, tenemos ahí el área del concreto. Entonces tenemos su máxima resistencia a compresión, 688. Lo mismo, ahora dice, bueno, pues calculamos el punto D, creo que es el que nos facilita. Vean, aquí ya pueden ver ustedes las fórmulas un poco más claras para ese tipo de sección transversal. El punto D lo encontramos como la mitad de la resistencia del concreto. Prácticamente 0.85, 5, el área del concreto, entre 2, son 105. Ahí estamos. El punto D, vean, me dice que calcule, bueno, tengo el esfuerzo de fluencia del acero, el módulo de sección plástico en el eje fuerte,
Luego tengo que calcular un módulo de sección plástico en el concreto. Y me dice que es esta expresión. La base interior, la altura interior entre 4 menos 0.192 del radio, donde RI puedes tomarlo como el espesor. Entonces, si te das cuenta, BI y HI ya las tienes indicadas acá, que son las distancias interiores de la sección transversal. Entonces, con eso, pues ya tienes calculado las zetas, ¿sale? Y calculas el momento en el punto D. Te dice que son 150. Perfecto. Entonces tienes 105 contra 150. Entonces vamos a ver el diagramita. Ya tengo el punto A, que son 688 acá. El punto D, que nos dio de 105 y de 150. Punto D, 105 en compresión, pues más o menos acá. Aquí 105 en compresión y 150 y tantos en flexión. Y ahí estamos, vamos ya calculándolos y hacemos ahora con el mismo punto B. Ajá. Aquí el punto B me dice que hay 0 compresión y me dice que nuevamente el punto B ahora haga la diferencia, el momento en B haga la diferencia del momento en D que ya traemos acá, menos un FY, bueno, aquí es un momento prácticamente de la sección de acero, ¿sale? Entonces hay que verificar quién es ZN y luego nuevamente con el concreto. Entonces hacemos esa diferencia, digo, todos esos valores pues ya vienen acá indicados, aquí ustedes pueden copiar bien las fórmulas y dice que son 145. El punto B. ¿Sale? Entonces en el punto B trazo 0 y 145. Nuevamente voy para acá. 0, acá 0 en compresión y 145 en flexión. Entonces tenemos esa parte. Y luego en el punto C, vean, es punto 85, ya lo tenemos nuevamente, prácticamente es la pura resistencia del concreto, que lo tenemos, y el momento en C es igual al momento en B. Entonces va de nuez, ya calculamos este valor, el punto C, y el punto E, pues es un valor intermedio, como les decía, que tú incluso lo puedes prescindir, y tú vienes y trazas tu diagrama nada más del punto A al punto C. Incluso se pueden calcular más puntos. Sin embargo, necesitas un poco más de discretización de tus fórmulas que tú traes acá. Pues como ves aquí el punto E ya se convierte más latoso. ¿Por qué? Porque necesitas encontrar otros valores. Al final de cuentas son puras zetas que tú vas a calcular. Son las más latosas que tú debes ir calculando. Tanto del acero como del concreto. ¿Sale? Entonces, de esa manera ya calculaste tus sin los diagramas sin los factores de esbeltez, ¿sí? De la columna, y así lo tenemos. Entonces el siguiente punto es incluir los factores de esbeltez o las relaciones de esbeltez, precisamente. Pero antes de eso, no sé si tengan aquí algún comentario, chicos. No, pues. ¿No? Creo que no, profe. Okay. No, digo, yo sé que ya cuando ustedes van a ir resolviendo esto van a salir dudas, pero estamos a tiempo, entonces empiecenle, por favor, para que las dudas salgan a tiempo y tratemos de darle salida a esto. Vamos a calcular una lambda que nos va a hacer es reducir este diagrama, sobre todo los puntos de la resistencia a compresión únicamente. Vamos a reducir esos diagramas. Para ello, yo tengo que calcular
En realidad ya tengo la resistencia, la PNO, que se vuelve la PDA. 688 es compresión pura de toda la sección transversal, acero, refuerzo y concreto. En el caso, aquí no hay refuerzo, pero son 688. ¿Sale? Entonces tengo que calcular, para ello, tengo que calcular una rigidez efectiva, ya lo sabemos. ¿Sale? Para ello involucro un coeficiente, lo mismo. Calculamos la carga crítica de Euler, nuevamente, en función de la rigidez efectiva. Y tú dices, ah, chido, entonces ya con eso encuentro el valor de la carga crítica. Ahí estamos, 769. Esa es la carga que tú tienes para calcular, o esa es tu resistencia, ¿sí? Para calcular el factor que nosotros estamos ahí solicitando, que es el factor lambda. ¿Sale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Bueno, pues tenemos que comparar primeramente la carga actuante, perdón, la máxima compresión, o sea, sin considerar la esbeltez, y luego considerando la esbeltez. Hacemos una relación y me dice, bueno, si la carga, la PNO contra la PE es menor a 2.25, eso también ya lo hemos aplicado. Entonces calculamos la resistencia a compresión, la PN. Entonces no es más que la PNO por la relación PNO entre PE, y nos dice, ¿sabes qué? Tú traes 433. ¿Sale? Entonces divides 433 entre 688 y tu relación lambda es 0.688. Entonces, de esa manera tú vienes y dices, ah, chido, entonces voy a afectar todos los puntos de compresión del A, del B, del C, del D, por ese factor. Los voy reduciendo, todos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bajar únicamente la resistencia a compresión de los puntos A, B, pues el B se queda igual, del C, del D y del E. Únicamente los estoy bajando. ¿Sale? Entonces, de esa manera ya calculé el segundo diagrama. Por último, calculamos el último diagrama a sabiendas de que los factores de reducción, tanto de resistencia como por seguridad, por resistencia para el RFD es 0.75 para compresión y 0.90 para flexión. Y para el SD es 2 y 1.67. ¿Sale? Para compresión y flexión respectivamente. Pues, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues nomás lo que hago es bajar estos diagramas, ¿sí? Para pasarlos primero para el LRFD. Aquí tenemos, esto es LRFD, ¿sí? Y los segundos diagramas son ASD. Serían estos. Obviamente te dan más abajo porque los factores son mayores, pero la carga que tú estás considerando aquí es menor. Entonces, para el SD, vean dónde tenemos nuestro punto del momento requerido y el cortante, la compresión requerida. Entonces, todos están por abajo de mi diagrama, de mi último diagrama de iteración. Y lo mismo para el RFD. Entonces traemos 129 y 120. Entonces 129, perdón. No, si son 120 en flexión y 129 en compresión. Entonces todo está por abajo, siempre. Entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer, compañeros. Entonces, ahora si tú quieres encontrar el unity check, en realidad, bueno, pues entonces aplica esto, solo que no tienes flexión en el eje Y, solo que no tienes flexión en el eje Y. Entonces nada más checa ahí tu relación de resistencia, o perdón, de la requerida en compresión contra la resistencia en el punto C. ¿Sale? Entonces, por ahí tienen bastante chambita, señores.
vayan trabajándolo y si tienen algún comentario, lo vamos comentando. ¿Vale? Entonces, mira, los voy a dejar acá. Tengo otro examen que viene en media hora. Tengo que prepararlo, no lo he acabado de desarrollar. Entonces denme oportunidad, por favor. Y mientras ustedes empiecen a hacer sus diagramitas. Y vamos a la siguiente clase. Una vez que ya vayan trazando sus diagramitas, espero que los vayan teniendo. Tengo allí un ejemplo de una columna flexocompresión, una columna IR, y vamos a ir comparando los resultados que ustedes tienen con los resultados que yo tengo, ¿vale? Y lo mismo, los resultados que se van a meter, yo hice una estructurita en el programa, ¿cómo se llama este programa? Ay Dios, en el ETAPS, que maneja diseño de secciones compuestas, y trataré ¿cómo se llama? De abrirlo, ojalá todo me jale, y si no, por lo menos creo que ya tengo por ahí una hoja de resultados, se las compartiría, ¿sale? Para que vayamos viendo cuáles son los resultados que ellos me dan y cuáles son los resultados que yo tengo con mis hojas de Excel. Entonces, la intención es de que comparemos y en realidad no debemos de tener tanta diferencia. ¿Por qué? Porque el programa aplica enteramente lo mismo que estamos viendo, y nosotros estamos aplicando, pues a menos que nos hayamos equivocado en el cálculo de las zetas, principalmente en los módulos de sección plástico, tanto del acero como del concreto, pues ahí vamos a encontrar diferencias. ¿Sale? Entonces, no sé si tengan algún comentario final. No, profesor. Ok, entonces les pido por favor que vayan trabajando con esos diagramitas. ¿Vale? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Vale. profesor. Entonces, aquí le paremos y nos vemos el viernes, por favor. Solo, profe. Ok, Sale. profe, gracias, buenas noches. Buenas noches. Bye.